Ejercicio 4 de la guía Resumen 2. Investigaciones indican que el porcentaje de riesgo de sufrir una estafa bancaria por Internet depende de la cantidad de accesos que se tenga en un cierto mes. Y se puede calcular de acuerdo a la siguiente función, en donde el riesgo sería igual a por el número e elevado a k por x, en donde x sería la cantidad de accesos a Internet en el mes y r sería el riesgo o el porcentaje. Se sabe que inicialmente el riesgo de sufrir una estafa bancaria es del 4% y que si se ingresara unas 60 veces al mes, entonces el riesgo aumenta a un 8,2%. En la letra A se pide construir la función exponencial que permitiría calcular, en este caso hay un error aquí en la escritura de la redacción, que permitiría calcular en realidad el riesgo de sufrir una estafa bancaria asociado entonces a la cantidad de veces que se ingresa en el mes. Esto que está en amarillo dice que se sabe que inicialmente el riesgo de sufrir una estafa es del 4%. Esto quiere decir, al decir inicialmente, es lo mismo que incluso una persona que no hace ingreso en el mes al sitio bancario, igualmente tiene un riesgo del 4%. Y el otro dato que es más explícito es que si una persona ingresara 60 veces, el riesgo sería de 8,2. Entonces se reemplaza en el modelo, como hemos visto en otros casos. Reemplazar en el modelo significa escribir el valor de x y el valor del resultado, en este caso r, que puede ser y o f de x, en este caso se ocupa la letra r, tanto x como el r, reemplazado donde corresponden. Entonces, cuando el r vale 4, el x vale 0. Y cuando r vale 8,2, x vale 60. Ya con este reemplazo, notemos que está en formato exponencial, en donde la letra e recordad que es un número al cual se puede acceder a la calculadora. El número e se puede acceder a la calculadora de la siguiente forma, apretando alfa y buscando el lugar donde aparezca una letra e en rojo, como en este caso aparece acá, pero en muchas calculadoras está en la tecla LN. Entonces alfa y luego la tecla, en este caso está, y al apretar igual obtenemos el valor que está en la calculadora del número e. El número e es un número irracional con infinitos decimales. Por lo tanto, no es un número desconocido, solamente se ocupa como la letra, pero es un número. Por lo tanto, ahora que están en formato exponencial, sabemos que la forma de seguir resolviendo esto es dividiendo ambas expresiones de tal manera que se elimine la letra a. Y aplicando el mismo criterio de las potencias, la lógica será considerar aquella potencia donde esté el mayor exponente, que en este caso es k por 60, y esta expresión entonces quedará arriba de la expresión 1. Como aparece acá, dice 2 dividido por 1. Por lo tanto, en el lado izquierdo quedaría el 8,2 dividido por 4, y en el lado derecho queda el a por e elevado a k por 60, dividido por el a por e elevado a k por 0. Entonces, los valores de a se simplifican. Esa era la intención original. A dividido por a es 1. Entonces queda solamente el e, que se mantiene, y queda elevado a la resta de 60k menos k por 0. Por lo tanto, eso es k por 60. Mientras que la división del 8,2 con el 4 da como resultado 2,05. 8,2 dividido 4 da como resultado 2,05. El siguiente paso consiste en aplicar la definición de, si está en formato exponencial, donde el 2,05 es igual a la letra e elevado a k por 60, esto es sinónimo de logaritmo del 2,05 en base e es igual al k por 60 o al 60k, que es lo mismo. Y ya con esta definición aplicada, podemos calcular lo que está en el lado izquierdo, el logaritmo de 2,05 en base e. Por lo tanto, en la calculadora sería el logaritmo en base e, que sería alfa e,
de 2,05. Si ustedes quieren escriben el ANS, puesto que el 2,05 en este momento es el ANS, dando como resultado 0,71 y varios decimales. Este es el número que se escribe en este lado y se deja igualado al 60K porque el 60K no lo hemos modificado. Solo calculamos lo del lado izquierdo, que es este 0,7. Luego, el 60 que está multiplicando acá divide, por lo tanto diríamos dividido 60, dando como resultado este valor que es el valor exacto del K. Entonces K sería 0,0119 con tantos decimales como uno quisiera. Ahora replicaremos los mismos cálculos, pero con un tipo de calculadora con un teclado más tradicional. El primer cálculo era el 8,2 dividido por el 4 da 2,05. Luego, en base a las propiedades, llegamos a esto, donde entonces tendríamos que calcular el logaritmo del 2,05 en base E. Y para estas calculadoras se hace de la siguiente manera. Logaritmo de ANS, puesto que ANS en este momento es el 2,05, aprieto igual, y tendría que dividirlo por el logaritmo de la base, en este caso es E. Y en este caso es alfa, y luego aquí está el E en rojo, E, y aprieto igual. Y con eso da el 0,717 y varios números más. Y el siguiente paso sería este número dividirlo por 60, apretar igual y ahí llegamos al mismo valor del 0,0196 y infinitos números más. En ambos casos se deben mostrar estos pasos de resolución mínimos y en la calculadora uno va manteniendo estos números parciales y si son números con infinitos decimales se pueden anotar con puntos suspensivos, entendiendo que el número en realidad no fue cortado ni aproximado, sino que se mantiene en la memoria de la calculadora. Entonces, ahora se sigue, ya que está el valor de K, y en este caso para poder seguir vamos a tener que decidir alguna aproximación. En este caso lo sugiere el mismo ejercicio, dice utilice 3 decimales para el valor de K. Y es muy importante considerar que esta indicación se utiliza en este momento, es decir, cuando ya está calculado el valor de K, no ir calculando con 3 decimales para todo el desarrollo, sino que solamente en este punto decimos, si queremos dejarlo con 3 decimales, esto significa que sería 0,01 y el 1 se transforma en 2 porque hay un 9 después. Por lo tanto, el valor de K quedaría como 0,012. También es posible, a partir de esto, para obtener el otro parámetro, que en este caso es el valor de A, recordar que la expresión es del tipo A por E elevado a K por X. Ya hemos calculado el valor de K, el número E ya sabemos que no es una incógnita, es un número, y por lo tanto falta el valor de A. Y para obtener el valor de A tenemos que usar cualquiera de los datos iniciales, ya sea el 1 o el 2, cualquiera de estos dos. Y siempre que hay un dato el inicial, en este caso que como está en el caso de K por 0, sabemos que es mejor utilizar esta expresión, la 1, donde E elevado a K por 0 sería E elevado a 0, y E elevado a 0 es 1, por lo tanto A por 1 es A, y eso quiere decir que A vale 4. Y con eso estaría listo el modelo. Decir que de la expresión 1, A vale 4. Suponiendo que no hubiese usado ese dato, o que no me fuera posible hacerlo con el 0, que es el más simple, muestro aquí el ejemplo si hubiésemos reemplazado el valor de K, pero reemplazándolo en la expresión 2. Entonces, reemplazando en 2, queda que el 8,2 es igual a A por E elevado a K por 60. Mi sugerencia es que se acostumbren a lo siguiente. Es decir, si yo llegué a este valor, o si se llega a este valor del K con todos los decimales en la memoria, no es necesario borrarlo. Lo que sí tengo que reemplazar aquí en este formato donde es K por 60, por lo tanto, lo multiplico por 60. Igual, tengo un número. Ahora tenemos que el E elevarlo a este número. Por lo tanto sería alfa, el E, que en este caso está acá, elevado, esta es la tecla de elevado,
ans, porque en este momento ans es este número, que era el 60 por ans del anterior. Igual. Volvemos a 2,05, que es el 2,05 que aparece acá. Y luego el 8,2 queda dividido por esto, por lo tanto sería 8,2 dividido, no importa si este número tiene muchas cifras, apretamos ANS porque en este momento es el 2,05, igual y da 4. Nosotros sabíamos que este valor iba a ser 4. Por lo tanto, el modelo completo sería que R es igual a 4 por E elevado a 0,012x, porque la decisión fue dejar el K con 3 decimales aproximado, y con eso estaría listo el ejercicio. Luego en el punto B, la pregunta B, dice, según las investigaciones, ¿qué porcentaje de riesgo tendría una persona que ingresara unas 100 veces al mes al sitio bancario? Ya con el modelo listo del paso anterior, el modelo ahora se puede utilizar donde X es la cantidad de veces que se accede. Por lo tanto, si ingresa 100 veces, X vale 100. Si X vale 100, se indica de esta forma. El riesgo de ingresar 100 veces es, y va a la calculadora, tendría que ir escrito, la función sería 4 por el E, y el E ya dijimos que es alfa, con el E rojo, elevado, que es esta tecla para esta calculadora, a 0, voy a escribir con paréntesis porque en las otras calculadoras se puede utilizar así, aunque aquí no sería necesario, pero sería escrito así, 0,012 por 100, cierras paréntesis, igual, y da como resultado 13, varios decimales. Por lo tanto, recordar que el R, el resultado en este caso es porcentaje. Eso quiere decir que no hay que dividirlo por 100 ni multiplicarlo por 100. Este resultado ya es el porcentaje. La respuesta sería que una persona que ingresa 100 veces al mes tendría un riesgo del 13,28% de ser estafado aproximadamente. En la letra C se dice que si un usuario tuviera un riesgo de ser estafado del 9,83%, ¿cuántas veces entonces debería ingresar o ingresó al sitio de internet? Esto quiere decir que ahora el riesgo está dado. El riesgo va a la izquierda porque es el resultado de esta expresión. Y lo que no se conoce es el X. Es un ejercicio en donde habría que, entre comillas, habría que despejar X. Entonces la calculadora se va haciendo lo siguiente. En la calculadora sería el 9,83, que haría el primer paso, si el 4 que se ve aquí está multiplicando, entonces al otro lado divide, sería dividido 4, se aprieta igual. Y lo que se anota es esto, igual a e elevado a el exponente que tiene. Ahora, recién en este paso se puede ocupar la definición que relaciona la versión exponencial con la logarítmica. Y ahora sería entonces esto, que está aquí, significa lo que está escrito acá. Significa que el logaritmo de este número, es decir, del 2,4575, en la base e es igual al exponente, donde el exponente es 0,012x. ¿Cómo se escribe en la calculadora esto? Para esta calculadora sería el logaritmo, ingresamos la base, que es e, y podemos escribir ans, porque ya está el 2,4, apretamos igual, y da como resultado de 0,89 y puntos suspensivos, y eso es igual al 0,012x. Siguiente paso y final sería dividido por el 0,012. Y esto da entonces 74, varios decimales. Y con ello se dice entonces, o se puede indicar que, que si una persona ingresó al sitio, y aproximadamente sería este número, 75 veces, tendría un riesgo de ser estafado de un 9,83%.